la traición, juicio y sentencia del Señor Jesucristo. Dice la bendita palabra del Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, al parecer el mismo Señor Jesucristo sabía que su misión estaba relacionada con cumplir con las profecías en las Santas Escrituras. Amén. Jesucristo sabía con exactitud lo que le iba a suceder. Amén. Tanto fue así que dice en el versículo 24, ahí donde estamos: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Sí? En otra cita de la Santa Escritura de la Biblia nos dice, bendito sea el Señor, lo siguiente: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso está en Lucas capítulo 24, versículo 44. Estas palabras declaran contundentemente, mis hermanos, que confirman que todo movimiento, todo paso que hacía el Señor Jesús iba de acuerdo, bendito sea el nombre del Señor, con las profecías dadas en el Antiguo Testamento, y que las tendría que cumplir con exactitud. Amén. Especialmente, bendito sea el Señor, la redención, su padecimiento, su muerte y así sucesivamente. El Señor lo sabía. En San Juan capítulo, bendito sea el nombre del Señor, en San Juan capítulo 17, cuando Él ora al Padre, Él le dice precisamente esas palabras: bendito sea el Señor, he acabado la obra que me enviaste a hacer. Eso está en San Juan capítulo 17, versículo 4. Siendo Él el Cordero de Dios, mis amados hermanos, siendo Él el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, este es al cual el Señor, bendito sea el Señor, había enviado. ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Ahora bien, el apóstol Mateo nos lleva a los últimos momentos en el que Jesús está siendo parte o siendo partícipe de lo que comúnmente, mis amados hermanos, se le conoce la Pascua judía. En este caso judía, la Pascua y los panes sin levadura. Bendito sea el Señor, que eran dos fiestas pero unidas. Sí, dos fiestas pero unidas. La fiesta de los panes sin levadura duraba, bendito sea el Señor, los 7 días. Gloria sea el nombre del Señor. Ya nosotros sabemos que la Pascua era para Israel recordar la libertad, porque ellos fueron, ¿qué? Esclavos en Egipto. Y cuando Dios envía a Moisés, bendito sea el Señor, y los saca de Egipto, entonces el Señor les dijo que tendrían, bendito sea el Señor, que sacrificar el cordero. Entonces, para el judío la Pascua es la libertad. Gloria sea el Señor. Pero nosotros sabemos que Juan el Bautista dijo en una ocasión a Jesús, refiriéndose a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, el verdadero Cordero, ¿quién es? Cristo. Ahora, Jesús sabía con exactitud, hermano, que Él iba a padecer. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, precisamente en la tierra, durante su ministerio terrenal. Amén. Así es que ahora Mateo nos lleva a hacer una reflexión aquí en este capítulo que acabamos de leer. Bendito sea el Señor. Para nosotros, hermano, es una bendición a nosotros leer esta palabra. No solamente para leer su palabra, sino que aprendemos muchísimas cosas. Amén. Hermanos, su momento de traición, juicio y sentencia de muerte son los pasos para consumar el plan de Dios, amén, con relación a la redención del ser humano. Amén. Entonces, vamos a ver juntos, bendito sea el Señor, lo que Mateo nos está presentando.
acerca de la traición del Señor. Amén. Desde el momento que Jesús está sentado, si nosotros vamos ahí en San Mateo capítulo 26, versículo 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Amén. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Amén. O sea que Jesús ya sabía que su padecimiento, la hora de padecimiento se llegaba. Amén. En ese preciso momento, bendito sea el Señor, que están comiendo, les anuncia a sus discípulos. Lo más triste, hermano, lo más triste es esto. Y lo más doloroso es que era uno de dentro de los discípulos que haría tal vileza. Era uno dentro de los discípulos que haría tal pecado de entregar al Señor Jesucristo. Amén. Eso está difícil. Qué traición y qué desilusión, me imagino, en ese instante para los otros discípulos. Fue tanto así que cuando Jesús anuncia, hermano, mire, los discípulos comenzaron a preguntarse a sí mismos: Señor, ¿seré yo? Mire, venga conmigo, Mateo 26, versículo 21, ahí mismo. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea que ahí estaba juntamente el que haría tal, vuelvo y repito, tal vileza. Judas vendía al Señor, bendito sea el Señor, por unas 30 piezas, amén, de plata. Gloria sea al Señor. Él fue el que tomó la iniciativa de ir a los ancianos, a los sacerdotes, para entregarlo. Mire, si nosotros vamos en Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabía usted que esas 30 piezas de plata, en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, el dueño de un animal, en este caso un buey, que corneaba o corneara a un siervo, a un esclavo, ese era lo que tenía que pagar, las 30 piezas. O sea que para Judas, eso es lo que costaba el Señor. Estaríamos hablando que en la actualidad serían como unos 7.500 dólares. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero era necesario que surgiese de esa manera, de acuerdo a las Escrituras. No precisamente tendría que ser Judas, pero este se prestó para estas cosas. Vamos a ver más adelante por qué razones, o qué lo motivó, o quién lo influenciaba para hacer tales cosas. Mateo capítulo 27, versículo 9. Para Mateo este acto era el cumplimiento de los profetas en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 27, versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías.
cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según, amén, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. O sea, que esa era una profecía que se tendría que cumplir. Amén. O sea, que este fue, vuelvo y repito, y quiso traicionar de esa manera al Señor por unas cuantas piezas de plata. Alabado y bendecido sea el Señor. Aunque déjeme decirle que los ancianos, los sacerdotes, ya tenían esa intención contra el Señor Jesucristo. Había un complot de querer asesinar al Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros vamos alabado sea el Señor, a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 3 y 4. Veamos lo que nos dice la Escritura. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a quien, a Jesús, y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, es decir, la Pascua, para que no se haga ¿qué? Alboroto en el pueblo. O sea que ya tenían esta intención ellos. Pero también se suma a la lista Judas. Judas, bendito sea el Señor, uno de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Lucas y Juan, hermano, Lucas y Juan, con tristeza dicen que Judas fue influenciado ¿por quién? Por el mismo diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, para cometer semejante pecado. Para cometer semejante pecado que el mismo Señor dijo, bendito sea el Señor, que el mismo Señor Jesucristo dijo, hermano, que más le valía no haber nacido. Son palabras muy serias. Son palabras muy, pero muy serias, hermano. Lucas capítulo 22, versículo 3. El evangelista Lucas dice con tristeza, hermano, y me imagino hasta con dolor. Lucas capítulo 22, versículo 3. Véngase conmigo, por favor. Alabado, bendecido sea el Señor. Lucas capítulo 22, versículo 3. Mire lo que nos dice ahí el evangelista. Alabado y bendecido sea el Señor. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea que este andaba mal totalmente, hermano. Amén. También lo dice Juan, el apóstol Juan, capítulo 13, versículo 2. San Juan, capítulo 13, versículo 2. San Juan, capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Amén. Que le entregase. Al parecer Judas está siendo influenciado por el diablo. El Señor lo reprenda. Hay un grupo que también tiene el mismo objetivo, la misma motivación contra el Señor Jesucristo. Pero lo más difícil es que dentro del círculo de los apóstoles, Judas era tan allegado a Jesús. Era un líder muy importante dentro del ministerio. Nos preguntamos por qué o qué le motivó a Judas, mis amados hermanos, a tener este pensamiento o a cometer semejante acto de bajeza, de vileza, de pecado contra el Señor Jesucristo, su maestro. Algunos comentaristas han llegado a decir que posiblemente Judas se daba cuenta que Jesús no iba a instalar el reino terrenal. Bendito sea el Señor. Que esta era una de las razones, amén, y él quería sacar el mejor aprovechamiento material posible, amén, de un movimiento que él consideraba que era un fracaso.
Comentaristas han dicho tales cosas. Amén. Otros dicen, hermanos, que posiblemente se haya resentido y enojado cuando, bendito sea el Señor lo reprendió a él y a sus discípulos cuando una mujer vino a ungirle. Y dijeron, pero este desperdicio de perfume no se podría haber usado este dinero para los pobres. Y el Señor les dijo que no la molestasen. Algunos creen que esa haya sido la razón por molestarse, por irritarse contra el Señor. Y se fue y hizo lo que hizo. Claro está que son opiniones. Algunos han, bendito sea el Señor, dicho también que posiblemente quería que Jesús hiciera un milagro tan rápido, amén, que al él ir y entregarlo, Jesús establecería el reino. Gloria sea el nombre del Señor. Pues repito, solamente son comentarios, opiniones. De una cosa estamos seguros, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que el cumplimiento de las profecías se tenían que manifestar o verse en Jesús. Amén. O sea que, bendito sea el Señor, Judas sí que estaba tan mal. ¿Por qué razón? Porque le dio cabida, le abrió las puertas de su corazón a Satanás, el diablo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Escúcheme, no deis lugar a Satanás, el diablo. Este está presto y listo y se aprovecha de las situaciones. Amén. Este no pierde oportunidad para hacer sus fechorías, para hacer cuanta cosa le da la gana cuando se le abre la puerta. Amén. Tengamos mucho cuidado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces Judas hace la traición. Judas, bendito sea el nombre del Señor, que era muy allegado al Señor también. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Por eso también los apóstoles o los evangelistas exponen el carácter de Judas, lo atrevido que era. Siempre buscaba, bendito sea el Señor, momentos para aprovecharse para su propio beneficio. Como lo sabemos, como por ejemplo, él era el encargado de las finanzas en el ministerio del Señor Jesucristo. Y Juan lo expone diciendo, hermanos, vamos a ver allí, San Juan capítulo 12, versículo 4. San Juan capítulo 12, versículo 4. San Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, hermano, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Agarraba dinero de allí del ministerio. Dios guarde a los tesoreros, a los que trabajan en finanzas. Gloria a Dios. Raíces de todos los males es el amor al dinero. Al parecer, mis amados hermanos, la codicia, la ambición de este Judas no le permitía tener un corazón recto delante de Dios. Al parecer, me imagino, Jesús, hermano, conocía todas las cosas. Lo que buscaba de Judas es que venciera con esa actitud. Alabado sea el Señor. Porque Jesús escogió a Judas para que fuera parte, hermano, voy a usar este término, aunque Jesucristo es el fundamento de la iglesia, pero que fuera uno de los fundadores de la iglesia, por decirlo así.
Nunca Jesús los llamó para tales tareas negativas como estas. Pero al fin y al cabo, mis amados hermanos, el hombre es el que decide servir a Dios o no servir a Dios. Amén. Fue tanto así que, hermanos, el Señor lo conocía tan bien que en una ocasión, cuando Jesús estaba lavando los pies a los discípulos, cuando llega con Pedro, le dijo: no me vas a lavar los pies, porque este trabajo es de siervos. El Señor le dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Dijo Pedro: no, pues entonces hasta mi cabeza, mis manos y todo mi ser. Los que están lavados, están lavados. Pero Jesús dijo algo bien importante, o algo bien interesante, bendito sea el Señor, refiriéndose a Judas Iscariote. Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. No estáis limpios todos. O sea que Jesús conocía a Judas Iscariote. Alabado sea el Señor. En una ocasión el mismo Señor Jesucristo le tuvo que decir diablo a Judas. Véngase conmigo, San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 70. San Juan capítulo 6, versículo 70. Alabado sea el Señor. San Juan capítulo 6, versículo 70. Vamos a leerlo y dice: y Jesús le respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Alábelo. 71 dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miren, mis amados hermanos, qué tremenda esta cosa acá. El carácter de Judas, mis amados hermanos, era un carácter de apariencias, de hipocresía. ¿Cuánto alaban a Dios? Era un carácter de hipocresía cuando el Señor les dice a ellos que uno de ellos le iba a entregar, y comenzaron a decir los discípulos: Señor, ¿seré yo, Señor? Y luego otro: Señor, ¿seré yo? Y el otro: Señor, ¿seré yo? Y entra también Judas: Maestro, ¿seré yo? ¿Cuánto alaban a Dios? La hipocresía en su corazón. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Mateo 26, versículo 25. Mateo 26, versículo 25. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 25. Capítulo 26, versículo 25 de San Mateo dice de la siguiente manera: entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Quiero que notemos algo aquí bien importante, mis amados hermanos. Cuando no andamos bien, somos irreverentes delante de Dios. Somos irreverentes delante de la presencia de Dios. No tenemos temor. No hay temor cuando, hermano, estamos mal delante de Dios. Quiero que notemos algo bien peculiar en Judas Iscariote. En el versículo, bendito sea el Señor, en el versículo 22, note lo que dice: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Mire esa palabra, Señor. Pero mire cómo se dirige Judas en el versículo 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? O sea, ¿por qué no le dice Señor?
sino que le dice maestro, porque para él, hermanos, no significaba mucho Jesús, pues tuvo la osadía, la irreverencia de ir y entregar a su Señor, a su maestro, que caminó por muchos años, 3 años y medio. Aprendió, vio los milagros, aprendió de las enseñanzas. ¿Cómo es que tuvo, hermano, ese acto tan bajo de ir a entregar a su maestro? Alabado sea el Señor. Está tremendo, hermano. Pero cuando la gente actúa, bendito sea el Señor, mal delante de Dios, las cosas también le llegan mal. A Judas Iscariote, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, su traición, bendito sea, lo llevó a su desgracia por la eternidad. Pues al ver a Jesús que estaba siendo condenado, alabado sea el Señor, al ver a Jesús que estaba siendo condenado, dice la Escritura que fue a los sacerdotes y arrepentido, tiró, bendito sea el Señor, las monedas que había obtenido de ellos y dijo, veamos lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. Se ahorcó. Se suicidó. Atrevido. Cualquiera diría, mis amados, pero sí se fue y se arrepintió. Su arrepentimiento era más un remordimiento que arrepentimiento. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque su actitud no estaba de acuerdo a los requisitos de Dios cuando se trata de un arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Allí nos dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿De cuál es lo que cuando alguien se arrepiente provoca? 10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Si hubiese sido un arrepentimiento genuino, ese dolor y esa tristeza, ¿usted cree que el Señor no lo hubiera perdonado? ¿Qué pasó con Pedro? Al igual también lo negó. Pero él, las 3 veces que lo hizo, dice la Escritura que vio al maestro y lloró amargamente, se arrepintió. En cambio mire lo que dice, sigue diciendo el versículo: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Qué pasó con Judas? Se fue y se ahorcó. Muere físicamente y eternamente también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Judas sí que era un atrevido. Judas sí que era, bendito, un irreverente. Su pecado, hermano, lo llevó al lugar donde todos los pecadores van, al infierno. ¿Cuánto alaban a Dios? Qué final trágico para Judas.
uno de los discípulos, un apóstol, que oró por los enfermos, que predicó su palabra, pero que ahora traiciona a su maestro. Y mire cómo termina. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta es la traición que hace Judas de su maestro. Me gustaría que vayamos ahora, mis amados hermanos, al juicio del Señor. De acuerdo a las Escrituras, existen varios juicios que se le hacen al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. El primer juicio que estamos viendo, recuerden que ha sido entregado, alabado sea el Señor, es el juicio frente a Anás. ¿Quién es él? Hermano, estando Jesús en Getsemaní, vino de pronto una multitud para prenderle, para ser enjuiciado. El traidor Judas es el que guiaba a esa multitud hacia donde estaban Jesús y sus discípulos. Amén. Mire Mateo capítulo 26, versículo 47. Mateo capítulo 26, alabado y bendecido sea el Señor, versículo 47. Vamos por favor, Mateo capítulo 26, versículo 47. Veamos la actitud como lo hace este Judas. Bendito sea el Señor. 26, versículo 47 de Mateo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Alabado sea el Señor. Y le prendieron, lo arrestaron y lo llevaron, bendito sea el Señor, precisamente, alabado sea el Señor, con Anás. Anás, bendito sea el Señor, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Amén. Y es ahí donde él comparece delante de Anás. Alabado sea el Señor. Digo, suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Este Anás era un hombre arrogante y astuto. O sea, no era un hombre de Dios, pero aparentaba servir a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Fue delante de él que comienza su juicio. Si nosotros vamos a San Juan capítulo 18, San Juan capítulo 18, San Juan capítulo 18, alabado sea el Señor, San Juan capítulo 18, verso 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Bendito sea el Señor. Allí primeramente lo llevan a Jesús. Pero mire ese tipo de persona, hermano, ese tipo era, se dice que era, pues repito, bendito sea el Señor, un arrogante y astuto. Segundo juicio, mis amados hermanos, en el que comparece el Señor, es en el palacio ahora de Caifás, el sumo sacerdote. Jesús se presenta ante Caifás y el Sanedrín. El Sanedrín, hermano, era el tribunal supremo de la nación judía. Amén. Este consejo estaba compuesto por los escribas, fariseos, saduceos y ancianos del pueblo. Tenían 71 miembros y lo presidía ¿quién? El sumo sacerdote. Para llevar un caso como este, tendría que haber 23 miembros. Será requisito. Alabado sea el Señor. Pero entonces vemos a Jesús allí. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 57. Mateo capítulo 26, versículo 57. Alabado y bendecido sea el Señor. Alabado sea. 26, versículo
Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 26, versículo 57. Abramos las escrituras. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. En el versículo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Mire, se da cuenta el tipo de clase de ministros que están allí ahora. Los saduceos, los fariseos. Amén. Recuérdense que ellos ya tenían este complot de querer matar al Señor Jesucristo. O sea que estaban usando todos los medios con tal de llegar, bendito sea el Señor, a cumplir su objetivo. Entonces estamos viendo a Jesús frente a ellos, al Sanedrín, la Corte Suprema, en otras palabras. Amén. Pero en este caso es religioso. Tercer juicio, mis amados hermanos, está ante el Sanedrín. Allí mismo de 26:57, ya lo vimos. Están y estos lo condenan. Bendito sea el Señor. Ya lo vimos, mis amados hermanos, que todos los religiosos de Israel, saduceos, fariseos, el sumo sacerdote, todos estos lo enjuician y lo condenan a Jesús. Pero ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la cosa, porque recuérdense que a los judíos no se les estaba permitido dar pena de muerte a ningún reo. No estaban permitidos ellos hacerlo, sino que tenía que ser Roma, que recuérdense que es el que estaba en ese tiempo, el imperio romano. Por lo tanto, mis amados hermanos, Jesús se encuentra frente a Pilato, Poncio Pilato, bendito sea el Señor. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 27, versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Alabado sea el Señor. Hermanos, los historiadores dicen que Pilato era un hombre despiadado, corrupto y cruel, porque eso así eran, hermanos. Siempre los romanos eran crueles. Alabado sea el Señor. Aunque los evangelistas, la Biblia no nos menciona mucho acerca de la personalidad, el carácter de Pilato, pero una cosa sí sabemos, bendito sea el Señor, que la historia sí lo afirma. Amén. Entonces está frente a Pilato. Al ver Pilato, mis amados hermanos, que Jesús era de Galilea, ¿sabe lo que hizo? Dijo: ahora me zafé de este problema que traen estos judíos, fariseos. Y sabe que lo envió a Herodes. Del quinto juicio lo enviaron para Herodes. Entonces Jesús comparece ante Herodes. Este Herodes, mis amados hermanos, es el que mandó a matar al profeta Juan el Bautista. Amén. Cuando Juan lo reprendió duramente porque tenía de mujer, amén, la mujer de su hermano, sí. Y le dijo: no te es lícito tenerla, te es pecado, lo reprendía. Entonces a aquel no le gustaba y a la mujer mucho menos. Estando en la cárcel, hermano, lo mandó a decapitar. Un pedido de la mujer de él a través de su hija. Este hombre, mis amados hermanos, su carácter era frívolo, cruel y sensual. Amén. Él había escuchado de Jesús, pensaba que Jesús era Juan el Bautista que se había levantado de entre los muertos, y escuchaba los milagros. Cuando se presenta, él esperaba que Jesús le hiciera un milagro. O sea, que miraba a Jesús como un mago, como un pasatiempo. Déjeme decirle que Jesús no es un pasatiempo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero este tenía esa expectativa de Jesús. Estaba tan anhelado por ver al Señor Jesucristo. Al ver, mis amados hermanos, que cuando él estaba haciendo preguntas a Jesús, Jesús callaba, le menospreció, se burló, le escarneció. Amén. Se burlaron de él. ¿Sabe lo que hace entonces Herodes?
vuelve y lo envía a Pilato. Alabado sea el Señor. El sexto juicio para Jesús. Entonces Jesús se encuentra ante Pilato por segunda vez. O sea que, por lo visto, hermano, le tocaba a Pilato, Poncio Pilato, el tomar la decisión definitiva, alabado sea el Señor, contra Jesús. Si estamos viendo, mis amados hermanos, que tanto gentiles y judíos tomaron parte en el asunto. Los religiosos, y en este caso Herodes y Pilato. Alabado sea el Señor. O sea, lo enjuician. Veamos su sentencia. Lo que esto, bendito sea el Señor. Mire, Pilato, bendito sea el nombre del Señor, sabía que los religiosos, fariseos, saduceos y escribas y ancianos y el sumo sacerdote le habían entregado a Jesús por envidia, por odio, y lo rechazaban. Amén. Pilato entonces, mis amados hermanos, intentó hacerles saber que este hombre era ¿qué? Inocente. Pero eso no le bastaba a ellos. Recuérdense que querían deshacerse de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El Sanedrín no lo aceptaba, no estaba dispuesto a que dijese Pilato que él era inocente. Y en verdad lo era. Porque todos esos juicios a los que Jesús ha pasado eran injustos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Eran injustos. Como en estos tiempos, hermanos, bendito sea el Señor. Tanta injusticia que hay aún en los gobiernos. Corrupción. Mientras el hombre esté gobernando en la tierra, nunca se acabará la corrupción. Nunca. Sino hasta que venga Jesús el Cristo, el Mesías, a reinar en Israel en el milenio. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta que venga el príncipe de paz, entonces habrá paz en el mundo entero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces este Pilato, hermano, les dijo: ¿saben qué? Voy a castigar a Jesús y después le voy a soltar. Pues no estaban ni muy de acuerdo. Dijeron no. Entonces Pilato estaba usando todos los medios para poder, hermano, no enjuiciar a Jesús, sentenciarlo a la muerte, porque eso es lo que buscaban ellos. Pues les da el último, bendito sea el Señor, la última oportunidad. Bendito sea el Señor, les dijo precisamente que Él les ofrecía, amén, la oportunidad de que cada año soltaba un preso. Amén. Que soltaba un preso y el que el pueblo quisiera. Pues así fue, hermano. Trajeron a un hombre, bendito sea el Señor, asesino y sedicioso, llamado Barrabás. ¿Y saben qué es lo que ellos pidieron? Prefirieron entonces más a Barrabás que a Jesús a la muerte. Prefirieron un asesino que al justo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué terrible, bendito sea el nombre del Señor, lo que estaba sucediendo allí. ¿Saben, mis amados hermanos? Aquella gente, lo interesante es que esa gente, días atrás, cuando Jesús estaba entrando por las puertas de Jerusalén, dijeron: Hosana al Hijo de David. Aquellos que estaban gritando ahora estaban en contra de Jesús. Ya no gritaron y dijeron Hosana al Hijo de David, sino dijeron: crucifícale, crucifícale. Qué tremendo, hermano. Así es la gente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Posiblemente, mis amados hermanos, al ver a Jesús, bendito sea el nombre del Señor, que estaba desamparado, para ellos en su mente Jesús está desamparado, solo, y en las manos de este gobernador Pilato, posiblemente se desilusionaron. Posiblemente hubo quienes hayan dicho:
ese no puede ser el Mesías libertador que rompe el yugo de Roma. Por lo que prestaron oído y atención a los religiosos y a todos los que estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Que no seamos tan fáciles, hermanos, de caer en los engaños, amén, sino que nos mantengamos firmes en el Señor. Amén. Así es que Pilato, bendito sea el Señor, entonces tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión. Todos los intentos que hizo Pilato para poder soltar a Jesús no resultaron. Número uno, mis amados hermanos, porque así tenía que suceder. Porque estaba escrito en su palabra, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y así se hará. Bendito sea. Era necesario que así sucediese. Aunque para los gobernadores no sabían ni se daban cuenta, pero en el plan de Dios estaba caminando exactamente como se había anunciado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pilato tuvo que, mis amados hermanos, todo lo que él estaba intentando no tuvo resultado absolutamente. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo que tuvo que aceptar y dar su sentencia de muerte a Jesús, el Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces Pilato lo mandó, alabado sea el Señor, a azotar. Lo mandó a castigar. Allí no se terminaba el asunto, sino que aún los mismos soldados, hermanos, juntaron la compañía. Y mis amados hermanos, algunos, bendito sea el Señor, se burlaban. Se dice que le pusieron una corona de espina en su cabeza. Alabado sea el Señor. Y no solamente eso, le daban de bofetadas, de puñetazos. Algunos lo escupían. Bendito sea el Señor. Miren, mis amados hermanos, estos eran crueles. ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? La movie. ¿La han visto? No se compara, hermano. Absolutamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora Jesús es presentado al pueblo después que ha sido azotado. Y entonces, mis amados hermanos, mira la reacción del pueblo. San Juan capítulo 19, versículo 6. 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 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Terrible, hermano, la reacción de esta gente. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces Pilato le dice: aquí el rey. ¿Y sabe cuál fue la reacción de ellos? Veamos el 16, ahí mismo, 16. Así que entonces, voy a leerlo desde el 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿y a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Desecharon a Jesús. Amén. Jesús rumbo, mis amados hermanos, hacia el Gólgota para ser crucificado. Amén. No cabe duda, mis amados hermanos, que Jesús, siendo el Rey de Reyes, dejó humillarse por amor al mundo. Amén. Aunque Él es el Rey de Reyes, por amor, hermano, a nosotros, soportó en silencio aquella humillación y aquellos padecimientos. Amén. Jesús el Cristo fue escupido. Jesús el Cristo fue rechazado. Jesús el Cristo fue menospreciado. Jesús el Cristo fue abofeteado, latigado, bendito sea el Señor.
Todo por amor a nosotros. Nosotros, hermanos, que todos los gentiles, como tanto los judíos como los gentiles, amén, tomaron parte en la muerte del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero era como el Señor lo había enviado. Ya se había dicho la profecía, bendito sea el Señor, y Jesús sabía que así sucedería. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que Mateo, mis amados hermanos, nos lleva a tomar conciencia que este Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? Él cumplió con todas las profecías dichas por los profetas, amén, en Moisés, los salmos y así sucesivamente. Él cumplió a cabalidad. Amén. Me gusta una lectura que dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Pablo dice lo siguiente de él: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos pueden decir que Él es el Señor? Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Él vive por los siglos. Era necesario que todo esto aconteciese de acuerdo a las Escrituras. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, para nosotros, hermanos, la traición, su juicio, su sentencia de muerte es la manifestación del gran amor de Dios por un mundo pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Adórele y bendiga su santo nombre. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora nosotros en Cristo, hermano, ahora nosotros en Cristo celebramos y adoramos, amén, a Dios por Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Ahora en Cristo nosotros somos justificados por Él, por esa cruz del Calvario. Su sangre, hermano, hasta la última gota fue derramada de su cuerpo. Aquel Jesús que anduvo en Galilea, que hizo muchos bienes, que hizo muchos milagros, que atendió, mis amados hermanos, al pobre, también al rico. No había diferencia para Él, sino solamente una cosa: el amor divino de Dios por la humanidad. Ese Cristo es el que ahora nosotros adoramos. A ese Cristo es que nosotros glorificamos. A ese Cristo ahora nosotros testificamos que Jesús es el Señor de señores. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de Israel. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto glorifican su santo nombre? Alabado y bendecido sea el Señor, hermanos. Ahora nosotros hemos sido reconciliados, justificados en Cristo. Amén. Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Rey. Bendito sea su santo nombre. Incline su rostro, mis hermanos.